Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es el Custom Firmware Atmosphere actualiza su versión de Nintendo Switch. Hay que reconocer que el éxito que está teniendo la consola Nintendo Switch en relación a sus ventas es bestial. Se esperaba que fuera una consola que se vendiera bien, pero a los niveles que está llegando no se esperaba, ni yo tampoco, porque viendo las limitaciones de esta consola y el precio que para mí es bastante abusivo, la consola se vende y muy bien. A día de hoy es una consola que está batiendo los récords de ser la consola con más ventas en muchos países y no tiene pinta de que las ventas caigan. Pero volviendo al tema de la noticia, desde los principios en que salió la consola Nintendo Switch, los hackers han estado encima de ella para poder tener el control de la consola y poder hacer y deshacer a su gusto. Al final, después de mucho investigar, descubrieron que gracias a un fallo en la CPU de la consola, podían habilitar una puerta de entrada para hacerse con el control de esta consola y poder instalar un custom firmware que les permitirá realizar todo tipo de acciones no permitidas por la propia Nintendo. Ante estos descubrimientos, Nintendo realizó varias actualizaciones de su firmware para poder contraatacar estos ataques por parte de los hackers. Y de alguna manera lo consiguió, pero con matices, porque al ser un problema de hardware, mediante software solo puedes, digamos, parchear el problema, pero no puedes arreglarlo del todo. Muchos grupos de hackers tuvieron, digamos, una pelea por ser los primeros en hacerse con el control de la consola Nintendo Switch y poder ponerse, digamos, la medalla de ser los primeros y mediante el sistema más sencillo y más eficiente. Entre los diferentes grupos de hackers están, digamos, dos de los más representativos. Por un lado, el Team Secutor con su SXOS y por otro, los desarrolladores del Custom Firmware Atmosphere. Así que la noticia de hoy va centrada en este último grupo de desarrolladores responsables del firmware Atmosphere, que han lanzado una nueva e importante actualización, la versión 0.9.0, que introduce soporte para EMU-MMC, una característica similar a la EMU-NAND que ofrece el firmware SXOS del Team Secutor. Además, esta nueva versión del custom firmware para las consolas Nintendo Switch vulnerable también mejora el sistema para reportar fallos y también mejora la estabilidad de la consola para poder obtener una mejor experiencia. Con esta nueva función EMU-MMC, los usuarios del Custom Firmware Atmosphere pueden hacer una copia del sistema operativo de la consola Nintendo Switch llamada Horizon OS en una tarjeta microSD para que esté completamente aislada del SysNAND. En otras palabras, ahora es posible instalar en una tarjeta SD una o más EMU-MMC con versiones del firmware diferente a las del SysNAND. Por ejemplo, puedes instalar una versión del firmware baja en la SysNAND que nos permitirá cargar un Homebridge, mientras que podemos también instalar una versión alta en una EMU-NAND que serviría para ejecutar los últimos juegos que hayamos adquirido y requieran de un firmware reciente. Además, digamos que jugar online desde una EMU-MMC actualizada es más seguro, ya que permite dejar limpia e intacta la SysNAND de la consola Nintendo Switch. Sin embargo, siempre que se conecta una consola modificada a Internet, existe el peligro de que, digamos, sea identificada y bloqueada por Nintendo, porque aunque cada vez los sistemas de hackeo son mejores, nunca dan un 100% de efectividad. Así que tenerlo en cuenta, porque siempre puede peligrar tu consola Nintendo Switch. A pesar de que la eMMC de Atmosphere 0.9.0 es completamente funcional, aún se encuentra, digamos, en fase beta y experimental. El equipo responsable del desarrollo de este custom firmware alerta de que la función eMMC está dirigida a los usuarios avanzados y emplaza a los menos expertos a esperar a la versión 0.9.1 que se lanzará próximamente con el objetivo de solucionar todos los errores que se encuentren en esta nueva característica. Encontraréis la lista de cambios completa de esta nueva versión del Custom Firmware Atmosphere 0.9.0 y sus enlaces de descarga en la web oficial
que el custom firmware tiene en GitHub. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a esta web de GitHub. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.